Actualmente la Argentina está pasando por un momento de cambios, un proceso de cambio profundo y vos tenés que estar atento para poder desarrollar una estrategia de inversión acorde a esos cambios y así no quedarte afuera. Cada nuevo cambio puede traerte una oportunidad, por lo que es importante estar muy atento. Así que hoy te voy a hablar sobre los arbitrajes o comúnmente llamados rulos, una inversión extremadamente interesante para que tengas en cuenta y analices en profundidad y así ganar dinero durante este proceso de cambio y si sos más conservador incluso protegerte, ya que realmente muchos no saben qué hacer hoy por hoy para no perder dinero. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu estrategia hoy para sostenerte en esta economía cambiante. Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Empecemos. ¿Qué es y cómo funciona el arbitraje? Cuando la volatilidad es extrema, el arbitraje surge como una de las mejores formas de generar dinero muy rápido. Por ejemplo, en las últimas 72 horas aparecieron arbitrajes muy rápidos en donde podías llegar a ganar sin límites entre un 10 y un 20% haciendo el rulo o técnicamente llamado arbitraje cíclico. El arbitraje de divisas o el rulo es en sí una mecánica que existe desde hace ya mucho tiempo en casi todas las monedas del mundo. Por lo tanto, no es algo nuevo. Con la globalización, esto se ha llevado, digamos que a otro nivel a través del mercado de Forex, en donde se aplica continuamente y ahora se ha posicionado gracias a la introducción de las criptomonedas. Pero, ¿qué es realmente el rulo? ¿Qué es el arbitraje? Básicamente es aprovechar la brecha de precio que hay entre una moneda y otra con respecto a diferentes mercados y diferentes intermediarios que pueden ser, por ejemplo, un broker. Recordemos que las monedas se mueven de a pares para determinar lo que se llama el tipo de cambio. Tenemos el euro contra el dólar contra el peso argentino, el dólar contra el yen japonés. Así tenemos un montón de pares de divisas y de ahí es donde surge el tipo de cambio para poder hacer los arbitrajes. Por ejemplo, de la relación entre el dólar y el peso argentino surge el tipo de cambio, que es el precio al cual las personas están dispuestas a operar ese par de divisas. Entonces, lo que se hace es comprar una divisa en un lado y venderla en otro, un poco más cara, y hacerse con la diferencia. Ahora, si repetimos varias veces esta operación, entonces es lo que se conoce como rulo en Argentina, porque le estamos dando varias vueltas al mismo circuito. Ahora bien, ¿cómo puede ser que haya diferentes tipos de cambio para un mismo par de divisas? En Forex es bien conocido que las divisas siempre se están moviendo, por lo que no es raro ver en un broker una cotización para un par de divisas y en otro broker ver otra cotización diferente para exactamente el mismo par de divisas mientras la rueda o sesión está abierta. Esto se debe a que el mercado de divisas no está unificado o centralizado en un solo ente, por lo que la cotización en sí se determina en cada broker, entendiendo al broker como un simple intermediario, quien puede ser, por ejemplo, una casa de cambio, un banco oficial o un broker privado. De esta forma tenemos diferentes cotizaciones para un mismo par de divisas dependiendo la entidad que consultemos. Una forma muy simple de comprobar esto es anda y fíjate en los diferentes bancos qué cotización tiene el dólar contra el peso argentino. Vas a ver que no es igual en los diferentes bancos. Pasa con cualquier par de divisas y vos mismo podés chequearlo simplemente viendo la cotización, como te dije, en un banco tradicional y comparándola con la de otro banco. Al final del día, las cotizaciones tienden a promediarse y no se alejan mucho unas de otras en situaciones normales. Esto se debe a que hoy en día hay robots o bots haciendo arbitrajes. Sí,
ya hay robots haciendo rulos continuos en el mercado de Forex. Por eso es tan difícil hacer arbitrajes en Forex, básicamente porque ya hay instituciones muy grandes jugando este juego, quienes tienen el capital, las conexiones y la velocidad para hacer esto mucho mejor que cualquier particular que lo hace de manera manual. Si vos vieras, por ejemplo, que el par euro-dólar está a un precio en el broker A lo suficientemente bajo para comprar y venderlo en el broker B, que está mucho más caro, cuando pestañaste la brecha se cerró gracias a los bots. Esto hablando de diferentes cotizaciones para un par de divisas en un mismo mercado, que sería el oficial, pero jugando con diferentes brokers. Es decir, mismo mercado, diferente intermediario. Ahora bien, cuando una economía particular de un país se desestabiliza, comienza a generar múltiples tipos de cambio para un mismo par de divisas, creando diferentes mercados. Con esto, no solo podemos comprar y vender en diferentes intermediarios o brokers, sino que también podemos comprar y vender en diferentes intermediarios de diferentes mercados. Al ser un problema de mercado y no de brokers únicamente, acá los bots la tienen mucho más difícil porque es raro que puedan cerrar la brecha, y más si es un país y una moneda que ni figura en el mapa del volumen operado de divisas. Y esto se debe a que vos necesitas conexiones y volumen para poder operar los diferentes mercados. Y si no hay volumen, no hay conexiones, no hay forma de hacer los intercambios a muy alta velocidad, es imposible ejecutar los bots, y más aún si el mercado ni siquiera está digitalizado. Entonces, los particulares aprovechan que las grandes instituciones no pueden meterse en el juego tan fácil y le sacan jugo al arbitraje local. Y como si todo esto fuera poco, ahora se suman las criptomonedas, que son en sí otro tipo de divisa, pero su carácter digital hace que sea más fácil, más rápido y más barato de operar. Entonces, resumiendo, un arbitraje consiste en comprar y vender divisas aprovechando las diferencias de precios que hay entre diferentes intermediarios y mercados. La base está en comprar en el intermediario y mercado que esté más barata la divisa y venderla en el intermediario y mercado que esté más caro, quedándonos así con la diferencia. Para poder seguir avanzando con claridad y entender cuál es la mejor forma de hacer arbitraje, es importante definir los dos conceptos claves de todo esto: mercado e intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Son las personas o entidades que se encargan de unir a las partes de la operación. Quien quiere comprar y quien quiere vender tienen que tener alguien que los conecte. ¿Qué intermediarios existen? Los más comunes son bancos, casas de cambio, brokers privados, exchange de criptomonedas y el peer-to-peer, P2P o persona a persona. Por lo general, las entidades que venden más barato estas divisas son los bancos, las casas de cambio y los brokers privados, en términos generales y en un mercado normal. En otras palabras, nosotros podemos comprar muy barato en estos intermediarios, por lo general, sin grandes limitaciones. En caso de un problema económico interno, los bancos son las primeras entidades en ser reguladas, por lo que son también las que más regulaciones sufren, poniéndole límites a la compra-venta. Las plataformas P2P o peer-to-peer son lugares donde las divisas se compran y se venden de manera casi directa entre los usuarios. Digo casi porque en sí tienen que usar la plataforma para comunicarse y dar seguridad a la operación. Por lo general, en las plataformas P2P podemos encontrar la cotización más alta
para cualquier par de divisas, tanto para comprar como para vender, pero esto no siempre es así. Todo va a depender del momento, la plataforma que estemos utilizando y también desde dónde se envíe el dinero y dónde se va a recibir el dinero, porque recordemos que es una operación entre particulares y, por ejemplo, no es lo mismo hacerlo de Prex a PayPal que de PayPal a PayPal, que de Payoneer a PayPal, en fin. Son operaciones directas. Recordemos que esto cambia todo el tiempo y tal vez hoy un broker sea más barato y sea más caro el P2P, pero mañana el P2P sea mucho más barato y el broker mucho más caro porque tiene más restricciones. Esto varía todo el tiempo. Simplemente te pongo ejemplos en términos generales para que se entienda. En sí, supongamos que el broker es más barato y el P2P más caro, esto nos permitiría hacer un arbitraje por intermediarios, es decir, compro barato en el broker o banco y vendo caro en la plataforma P2P. Con esto le doy una vuelta al arbitraje. Si los bancos están inhabilitados por alguna normativa local para la compra de divisas, entonces puedo chequear la cotización en los otros intermediarios y probar qué otro arbitraje tengo disponible. Existe la opción de compra y venta de divisas sin intermediario, es decir, mano a mano. Se podría decir que es un P2P puro. Es muy comúnmente usado para la compra-venta en la calle, como se suele decir, aunque en muchos países tachan de ilegal esta opción, aunque lo ilegal es no declarar la operación, no tanto así el comercio mano a mano. En realidad, recordemos que todo esto no es que sea ilegal en muchos casos por la operación en sí. Lo ilegal siempre es que una persona luego no declara esta operatoria. Lo importante acá siempre es declarar todo. Si vos declarás todo, desde el origen de los fondos hasta a quién le compraste o vendiste la divisa, no debería haber ningún problema, porque vos estás declarando y exteriorizando la operación. ¿Cuáles son los tipos de mercados? En cuanto a mercados se refiere, por lo general, en países estables solo existe un tipo de cotización para cada par de divisas. Pero si el país no es seguro económicamente hablando, entonces empiezan las distorsiones. Muchos miden el grado de problemas económicos de los países en base a la cantidad de mercados que tienen. Ante un desequilibrio económico, los mercados más comunes son el oficial, donde operan los bancos y las casas de cambio, el bursátil, donde operan los brokers en general, el mercado cripto, en donde operan los exchanges, y el P2P, en donde se produce el intercambio entre particulares. Lo separo así porque creo que es más fácil de entender, ya que lo podemos asociar más fácil con el intermediario. En realidad, una entidad puede estar en varios mercados al mismo tiempo. Por ejemplo, un broker privado puede ofrecer cotización bursátil y también cotización oficial. Un exchange puede ofrecer cotización cripto y P2P. Todo se puede interconectar, pero creo que así se entiende mucho mejor. Nuevamente, podemos hacer un arbitraje entre el mercado más barato para comprar, como puede ser la cotización oficial de un banco, por ejemplo, y venderlo, por ejemplo, en P2P entre particulares, otro mercado. Recordá, acá estamos hablando de mercados. El mercado es el que nos determina el precio y cada mercado tiene su precio. Compro barato en un mercado y vendo caro en otro mercado. Acá estamos excluyendo la plataforma para que se entienda. Luego, la combinación de todo esto es lo que nos permite hacer los diferentes arbitrajes entre intermediarios e intermediarios, mercados y mercados o todo cruzado. ¿Es legal hacer arbitrajes? Una pregunta muy normal es sobre ¿es legal hacer el rulo? ¿No es legal? ¿Qué es lo ilegal? La respuesta es que es una operación legal siempre y cuando el origen de los fondos sea de una operación legal de la cual cuentes con la documentación y la operación que vayas a hacer quede registrada y declarada también. Siempre es recomendable consultar con un contador público antes de realizar la operación para asegurarte de que tenés todo en regla y que la operación es correcta en términos legales. Podés comprar y vender todas las divisas que vos quieras siempre y cuando todo el proceso esté declarado en un 100%.
Si te salteás en declarar un paso, entonces abrís la puerta a que se considere una operación ilegal. Por ejemplo, y lo más normal es que la gente compre en el banco dólar oficial y lo venda en la calle, como se suele decir. La compra en un lugar oficial con origen de fondos legales, pero nunca registra la salida del dinero. Entonces, para las entidades reguladoras, la persona sigue teniendo los dólares ya que nunca declaró la salida. El problema está si esa persona luego usa el dinero para volver a comprar divisas y hacer un nuevo arbitraje. Esto se vuelve una operación sospechosa en los términos del mercado de divisas si es que el origen de fondos no está claro, porque vos en ningún momento registraste la salida, por lo tanto, ese nuevo ingreso al mercado son dólares nuevos, no son dólares que ya habían salido del mercado. Muchos movimientos bancarios sin justificación clara supone tarde o temprano problemas. Pero si vos haces todo legalmente por entidades habilitadas, declarando tus movimientos, no vas a tener en teoría ningún problema y puedes hacer un arbitraje infinito. Estate listo porque seguro que en algún momento te van a preguntar cómo y por qué estás moviendo tantas divisas. Recordá, siempre es importante consultar con un contador público porque las normativas respecto al mercado de divisas cambian continuamente. ¿Cuál es el mejor arbitraje hoy? Te voy a decir los 4 arbitrajes más interesantes que se están viendo hoy para que tengas en cuenta. Esto cambia minuto a minuto, así que tenés que verificarlo al momento de hacer la operación. Número 1. Dólar remesa contra dólar cripto. El mundo cripto vino a revolucionar los mercados ya que está operativo 24/7. Es decir, tenemos mercado en todo momento. Esto hace que sea el mercado más utilizado como referencia o termómetro para medir el impacto de las decisiones económicas lo más rápido posible, ya que muchas de estas medidas se toman por fuera del horario de mercado, haciendo que muchos otros dólares no tengan una referencia en el mercado tradicional. Sumado a esto, el mercado cripto es extremadamente volátil y cambiante. Podemos ver el precio en una plataforma como Binance, por ejemplo, pero si vamos a BitGet vemos que está un 10% más caro, el mismo par de divisas, y en Lemon un 5% más barato. Esto hace que incluso dentro del propio movimiento haya desfasajes, pero eso lo vamos a ver después. Las criptos pican en punta la mayoría de las veces, es decir, siempre son la referencia hoy por hoy. Esto hace que los demás dólares queden muy rezagados y entre ellos uno muy interesante es el dólar remesa. El dólar remesa es muy poco conocido y poco utilizado porque realmente lo usa gente que necesita sacar plata al exterior o meter plata desde el exterior por cuestiones de trabajo, familiares, jubilaciones, etc. Pero la realidad es que cualquier persona puede acceder a este dólar. Por ejemplo, una aplicación muy utilizada por su facilidad es la de Prex. Prex te permite mandar de PrexAR a PrexUY utilizando este sistema las 24 horas del día. La clave está acá en que muchas veces el dólar cripto pica en punta, pero el dólar remesa ni se entera porque no hay mercado. Pero vos podés seguir operándolo sin problemas porque son transferencias internacionales, por lo que puede que se dé el caso en que el dólar cripto esté más alto y el dólar remesa esté más bajo, pudiendo aprovechar estos desfasajes. Para esto tenés que tener conectada tu plataforma de remesas con algún exchange cripto para hacer las transferencias rápidas. Muchos, en algunos casos, para no tener que hacer todo esto, utilizan depósitos en tarjeta que te cobran comisiones entre un 1 y un 3%, pero la acreditación es inmediata. Esto solo es posible si al hacer la cuenta ves que te cierran los números, por ejemplo, como en el caso anterior que la brecha llegó a estar en un 20%. Muchas personas quieren hacer un depósito rápido y la mejor forma que tienen porque no han conectado las plataformas es utilizando la tarjeta. Descontadas todas las comisiones,
Usando los métodos más costosos, por ejemplo, te puede llegar a quedar, teniendo en cuenta esa brecha del 20%, un 15% de ganancia neta en dólares. Ganaste un 15% en dólares en 15 minutos, lo que sacarías en un año con ingresos pasivos criptos en cuentas remuneradas. Entiendo que para muchos una ganancia neta de un 5%, un 10% o un 15% pueda parecer muy poco para la operatoria en sí. Pero si lo comparás con otros rendimientos, como por ejemplo en este caso el rendimiento de una cuenta remunerada cripto que está entre un 5 y un 15% dependiendo la cripto, la plataforma, etcétera, vos estarías sacando exactamente lo mismo en una operación en concreto. No tenés que esperar un año para generar esos ingresos pasivos, sino que lo puedes hacer en 15 minutos. De ahí que muchos vean al arbitraje como una solución en épocas de gran volatilidad. No siempre se puede hacer y no siempre se puede aplicar, porque lo que tiene el arbitraje, por ejemplo en específico el de tarjeta, es que justamente es muy costoso y necesitamos una brecha muy grande para que no sea rentable. Pero no necesariamente tenés que utilizar la tarjeta. Podés también utilizar P2P, algo mucho más barato, o incluso transferencias. En fin, tenés que buscarle la forma. Hay muchos medios, hay muchas plataformas intermediarias, por ejemplo, que nos ofrecen soluciones mucho más baratas. Solamente te comenté esta opción de la tarjeta por la velocidad, pero en sí es más costosa. Vos tenés que buscar la alternativa que sea más barata y más rápida para vos. Hay que estar muy atentos. Lo mejor, como siempre digo, es armarse un buen Excel con todos los arbitrajes que conoces, con todas las plataformas, con todos los mercados, con todos los costos asociados a cada movimiento. Así sabes en un segundo cuál te conviene más. De esa forma simplemente pones las cotizaciones, ya sabes los costos, ya tenés las plataformas, los mercados y en tu propio Excel te va a saltar cuál es la mejor alternativa en ese momento. Porque muchas veces queremos consultar plataformas especializadas en arbitrajes, pero no tienen todas las cotizaciones, no están lo suficientemente actualizadas, no tienen todos los mercados, no tienen todas las plataformas y muchas veces los mercados particulares tienen ciertos recovecos que nos permiten sacar muchas más ganancias. Por ejemplo, el dólar remesa no figura en prácticamente ninguna plataforma que recopile información sobre los arbitrajes. Entonces ya ahí te estás perdiendo un mercado muy interesante, un mercado que no tiene limitaciones y un mercado que te permite generar muchos ingresos. Así que lo mejor es armarte tu propia planilla, tener tu propia central y simplemente ir actualizando los valores. Número 2. Cripto contra cripto. Cuando empieza la voladura, los desfasajes son brutales, incluso en el mismo mercado cripto. Pero lo bueno que tiene el mundo cripto es que no necesitas grandes desfasajes para que las operaciones funcionen bien, porque las transferencias entre plataformas son muy económicas y las comisiones por transacción muy bajas. Por lo que se trata simplemente de comprar lo más barato que se pueda y vender lo más caro que se pueda. Si lo haces de manera manual, esto te puede tomar un par de minutos por operación, entre 10 a 20 minutos por movimiento, dependiendo tu experiencia. Pero si utilizas bots y centros operativos, esto se vuelve una máquina de hacer plata en segundos. Los bots lo que hacen es ejecutar una operación predeterminada, por ejemplo, compra acá y vende allá, de manera automática. Mientras que las centrales operativas son plataformas que lo que hacen es conectar por medio de APIs todos tus exchanges en una sola plataforma. De esa manera, por ejemplo, en tu central de operaciones tenés a la vista Binance, Bybit, KuCoin, OKX, Bitget, Gate.io y todos los exchanges que tengas para poder ver en tiempo real los precios por exchange y a la vez operar desde la central. Una vez que tenés tu plataforma con todo conectado, ya después se trata de operar manual, pero con todo centralizado, o si la plataforma tiene la opción, utilizar bots. Eso sí, acá queda excluida la opción P2P de las centrales porque se basan en transferencias directas por lo general, por lo que si el rublo es por P2P, hay que hacerlo manual.
La clave acá está en tener todo conectado de antemano para ir chequeando el mercado y hacerlo de manera más acelerada, llevando y trayendo de un lado al otro de una manera mucho más simple. Lo bueno, como te dije en un principio, es que no necesitas grandes desfasajes. Dependiendo de la cripto y la red, con diferencias de un 3 o un 4%, ya salís ganando descontadas las comisiones. Incluso podés enganchar operaciones dentro de un propio exchange, porque puede que en el mercado spot se negocie a un precio y en el P2P a otro, por lo que dentro del mismo exchange, comprando y vendiendo, haces la diferencia, reduciendo así también las comisiones. El arbitraje cripto es realmente muy rentable en épocas de mucha volatilidad porque te permite operar mucho sin restricciones en el horario que vos quieras. Podés meterle vueltas y vueltas y vueltas que ninguna plataforma te va a bloquear o te va a impedir la operatoria. Lógicamente, todo el mundo sabe esto, por lo que donde empiezan a aparecer las oportunidades hay que explotarlas al máximo. Te diría que cuando aparecen estas oportunidades, por lo general las personas que se dedican a esto no duermen para meter más y más arbitrajes porque saben que en donde se achique la brecha ya desaparece la oportunidad. Una opción que tenés que vigilar. Número 3. Dólar MEP contra dólar cripto. El MEP está cambiando. Por tal motivo, se vuelve cada vez una opción más interesante para generar ingresos por medio del arbitraje o rulo. El dólar MEP o el dólar bolsa es una operación bursátil que surge a partir de la compra de ciertos bonos en pesos que permiten ser vendidos en moneda norteamericana, en dólares. Es decir, son una especie de activos duales que permiten su operatoria tanto en pesos como en dólares contra el mismo activo. La operatoria en este caso es muy simple. Compramos MEP y vendemos cripto en términos generales. La mayoría de las veces el dólar MEP está más abajo que el dólar cripto, por lo que suele ser la secuencia más utilizada en la mayoría de los casos, pero vos tenés que chequearlo a cada momento, tenés que controlar que esto sea así, porque puede que se dé el caso que el dólar cripto esté por debajo del dólar MEP. El problema que tenés con el MEP es que necesitas operarlo en horario de mercado. Si bien ya hay plataformas que ofrecen MEP 24/7, esta operatoria sigue restringida al horario de mercado para el depósito y la transacción, porque es una operatoria con activos bursátiles. Además, otro problema son los costos y las limitaciones de transferencias. Pero bueno, si la brecha es grande y vale la pena romperse un poco la cabeza y sacarle jugo a esta oportunidad. Acá hay que estar muy atentos porque suele ser un mercado, el MEP, bastante toqueteado, por lo que un día ponen normativas y al día siguiente la sacan, pero con la más reciente información ya podemos operar con más normalidad, con pocas restricciones. Así que tenés que estar atento a lo que puede llegar a pasar. Número 4. MEP cripto contra tarjeta. Este en sí no es un rulo o un arbitraje como tal, pero conviene mencionarlo por si sos un emprendedor, una persona conservadora o simplemente querés ahorrarte unos cuantos dólares por transacción. El dólar tarjeta es uno de los más caros, uno de los más altos hoy en día y por mucho. La diferencia es abismal teniendo en cuenta el dólar MEP o el dólar cripto. Ahora bien, la clave acá está en adquirir los dólares por otros medios, como por ejemplo el dólar cripto o el dólar MEP, y pagar tus servicios o bienes con dólares, ahorrándote la brecha. Con el dólar tarjeta lo que estamos haciendo es usar nuestros pesos en el banco para pagar servicios en el exterior. Es más caro por la conversión y los impuestos. Lo que se busca justamente es desincentivar esta operatoria en pos de lo que te comenté en un principio. Para ponerlo en términos brutos y muy simples, el dólar tarjeta toca las reservas del Banco Central, mientras que el dólar cripto o el dólar MEP es entre privados. De ahí que se busque que se utilice menos. Es una explicación burda, ya lo sé, pero para que se entienda. De todas formas, vos podés hacer un arbitraje simple, que es pagar con dólares genuinos o dólares cripto y listo.
Ya muchos exchange o wallet criptos ofrecen la posibilidad de poder gastar tu dinero con una tarjeta internacional, por lo que se trata simplemente de usar esta oportunidad para hacerte con los bienes a un menor costo. Si sos inteligente, hasta podés armar un negocio con todo esto porque muchas, pero muchas personas ni siquiera se enteran de estas cosas y siguen pagando Netflix con la tarjeta del banco tradicional, pagando $1 de locura. Es más, hoy por hoy, por ejemplo, las tarjetas criptos tienen cashback en criptomonedas, por lo que te queda $1 mucho, pero mucho más barato aún, incluso que el dólar MEP, si es que tenés en cuenta estos descuentos. En otras palabras, pagando con tarjetas criptos, terminás pagando $1 que es el más barato del mercado, cuando si pagaras con tu tarjeta tradicional, estarías pagando el más caro del mercado. Entra a cualquier web para mirar la cotización de ambos y fíjate la brecha, es brutal. Compara el dólar cripto contra el dólar tarjeta y encima el dólar cripto tiene un descuento por cashback, así que la brecha es más grande de la que figura ahí. Sé que no es un rulo como tal, pero sí es un arbitraje inteligente para ahorrar mucho dinero en cada una de tus compras. Te lo pongo simple. Si vos te ahorrás un 30% en el pago de tus servicios internacionales, estás ganando indirectamente un 30%. Mirá si no vale la pena este arbitraje. Y ojo, que las tarjetas no solamente se pueden utilizar para pagar bienes, también se pueden usar para fondear plataformas o comprar gift cards. Ahí se abre otro mundo de posibilidades, aunque más acotado para hacer arbitrajes, pero bueno, son posibilidades que están ahí, latentes. Lo importante es que hoy por hoy no pierdas dinero y puedas ahorrar lo máximo posible. Déjame en la caja de comentarios la palabra arbitraje para saber que llegaste al final del video. Voy a estar respondiendo tus dudas de manera directa.